son las joyas de nuestros océanos. Es casi como ver un ovni. Son increíbles. Nacidas de la furia volcánica, Esa erupción cataclísmica fue un evento único y algo que no habíamos visto antes. o de la ingenuidad humana. Veo un futuro en el que tendremos ciudades híbridas, una mitad en el agua y otra en tierra. Pueden ser cunas de vida. Fue increíble ver cómo la vida empezó a aprovechar esta nueva isla. Y resguardar de las tormentas. Crea una barrera contra eventos que, de lo contrario, impactarían contra nuestras costas. Viajaremos por el ancho mar para desvelar los secretos que guardan nuestras islas. La Tierra, un planeta desconcertante y complejo. Sus maravillas han sido forjadas por el clima extremo, los cambios geológicos y la evolución de la biología. Los profundos secretos ocultos durante miles de millones de años desvelan la verdad y los tesoros que apenas acabamos de conocer. ¿Cómo funciona la Tierra? Islas. Hay 7 vastos continentes en la Tierra, postrados sobre 15 placas tectónicas y que ocupan 147 millones de kilómetros cuadrados. Las islas, por otro lado, son demasiadas para contarse, pero igual de fácil de reconocer. La definición de isla es una masa continental que está rodeada de agua por todos lados. La árida Australia y la helada Antártida también están rodeadas de agua, pero dado su enorme tamaño, se les considera continentes. Australia, el continente más pequeño de la Tierra, es 3 veces mayor que Groenlandia, la isla más grande del planeta. No hay consenso que divida islas y continentes por tamaño, pero sí por ocupar la mayor parte de una placa tectónica, como Norteamérica, que ocupa la mayoría de la placa norteamericana. Groenlandia también es parte de esta placa, pero no es lo más grande que hay en ella. Aunque existen muchas islas, todas entran en una de 6 categorías. Las primeras son las islas continentales, que son parte de un continente y están rodeadas por agua cerca de la costa. No todas las islas continentales se crean igual. Cuando los antiguos supercontinentes como Gondwana se dividieron hace cientos de millones de años, algunas masas continentales como Madagascar quedaron aisladas. Otras, como las Islas Británicas, fueron parte de Europa continental, pero quedaron separadas cuando subió el nivel del mar y la conexión terrestre se erosionó. El segundo tipo de islas son las islas mareales, que se crean cuando las mareas reúnen varios sedimentos y a menudo los exponen cuando baja la marea y los cubren cuando sube. Las islas barreras son las siguientes. Una isla barrera es un lugar en el que los sedimentos se depositan por un lado y se erosionan por el otro, haciéndose y deshaciéndose constantemente. Cuando se forman colonias enormes de arrecifes de coral y sobrepasan la superficie oceánica, nacen las islas de coral y los atolones anillados. Luego están las que no crea la naturaleza sino el humano. Lo que hacen es traer sedimentos e ir tirándolos al agua hasta que sobrepasen la superficie. Así se crea una isla artificial. El origen más dramático de todas las islas es la del sexto tipo. Las islas oceánicas o volcánicas. Las islas volcánicas se crean cuando los volcanes emergen del océano tras haber creado mucho material, convirtiéndose así en una isla rodeada por agua. Las islas volcánicas, como las de Tonga, se crean por la subducción, cuando una placa tectónica se mete por debajo de otra, liberando un torrente de magma que se eleva para formar una masa continental. Tonga se encuentra al suroeste del Océano Pacífico, en la zona de subducción llamada el Arco de Kermadec, que se extiende desde Samoa hasta Nueva Zelanda. El arco de Tonga tiene la subducción más rápida del planeta.
Así que hay mucha actividad volcánica con magma que está creando este tipo de islas volcánicas. Para que se formen algunas de las 170 islas de Tonga hacen falta millones de años, pero otras emergen del océano en cuestión de días. Veamos cómo. Hay muchos volcanes que son submarinos y que emergen para convertirse en islas tras una erupción. Luego desaparecen de nuevo bajo el mar. Uno de ellos lo hizo a finales de 2014. En diciembre de 2014, Hunga Tonga y Hunga Hapai están a punto de unirse por el nacimiento de una nueva isla. Estas islas pequeñas eran la punta de un cráter del enorme volcán Hunga Tonga. El 99% del volcán está bajo la superficie. Pero no por mucho. El volcán vuelve a la vida, erupcionando durante un mes. Estas erupciones tienen magma que se acerca a la superficie y que toca el agua del mar. Ahí es cuando ocurren esas explosiones que lanzan estallidos de material al aire. La familia Shin vive cerca de este volcán submarino, en una casa que construyeron en una isla remota. El nombre de la isla es Nomuka y está a unos 66 kilómetros del volcán. Tardamos casi 8 años en hacer la casa. Algunos de los edificios que hicimos son a prueba de ciclones, así que estamos preparados para perder algunas partes tras una tormenta. Pero por muy preparados que estuvieran para tormentas, los Shin no esperaban ver una erupción volcánica. Empezamos a ver una nube en forma de hongo en el horizonte. Y para que se pudiera ver desde aquí, tuvo que ser bastante grande. El magma se amontonó hasta casi 2 kilómetros a lo largo y 1 a lo ancho. Se encuentra entre Hunga Tonga y Hunga Hapai, conectando ambas y creando una nueva isla. Es muy raro ver aparecer una isla nueva. Era un cono completo. Tendría como 140 metros de alto y tenía un cráter enorme en el centro. Fue muy emocionante y fue la primera isla de este tipo que duró más de un par de semanas. La nueva isla se llama Hunga Tonga Hunga Hapai. Vimos que a lo largo de los años empezó a erosionar debido al oleaje que la golpeaba, pero perduró durante 7 años. La nueva isla lleva a la familia Shin a su costa volcánica. Hemos llegado a este increíble trozo de tierra que está en medio de la nada, básicamente. Es la masa continental más joven del planeta. Fuimos de los primeros en ir y desembarcar allí, además de explorar el sitio, que era fascinante. Durante sus viajes, los Shin descubrieron que no estaban solos. Lo que se me quedó grabado fue que las aves parecían hacer vida allí. Encontramos esqueletos de ratas que no tengo muy claro cómo llegaron allí, pero es interesante. Creo que alguien fue ahí a plantar unos cocoteros. Otra cosa que recuerdo es la cantidad de basura que había. Una locura. Justo antes de irse, tras haber pasado una noche allí, Dave recoge un barril cerca de la costa, lo cual le recuerda que esta no es una isla normal. Fue una locura. Saqué ese barril de la playa. Rápidamente porque me estaba quemando. Salgamos de aquí. ¡Va a estallar! Esas palabras fueron proféticas. A principios de 2022, la nueva isla de Tonga desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Hunga Tonga volvió a erupcionar, produciendo una de las mayores erupciones que hemos visto en los últimos 140 años. La bestia volvió a la vida a principios de 2022.
7 años después de haber unido Hunga Tonga y Hunga Hapai con una nueva isla y un año después de la visita de la familia Singh. El 15 de enero, Hunga volvió a erupcionar de manera extrema. Fue una de las más grandes que hemos visto en los últimos 140 años. Escupió 50 millones de toneladas de material por segundo, el peso de 15 Empire States juntos. Se alzó una columna de ceniza y escombros a 60 kilómetros hacia la atmósfera. Pero eso no es todo. Esta erupción en concreto inyectó un montón de agua a la atmósfera junto con gases de efecto invernadero y dióxido de azufre. Todo eso puede tener un efecto de enfriamiento, lo cual junto a la ceniza volcánica puede bloquear la energía solar mediante una cascada de reacciones químicas, todo mientras ese nuevo material es eyectado hacia la atmósfera. También creó la mayor tormenta eléctrica jamás registrada, con 2.600 relámpagos por minuto a 30 kilómetros sobre el nivel del mar. Desvelemos cómo un volcán puede crear una tormenta de tales magnitudes. Los relámpagos volcánicos se forman por distintos motivos. El más común es que haya una erupción explosiva que cree esas tormentas eléctricas. Esas tormentas suelen ser muy grandes, gigantescas. Los relámpagos volcánicos ocurren mayormente en dos lugares: cerca del suelo en nubes de ceniza caliente o arriba en columnas de polvo enfriado. Cerca del suelo, las partículas de ceniza se mueven, recibiendo carga negativa o positiva mediante la fricción. Cuando se acumula bastante electricidad estática, se crea un relámpago. Más arriba, el vapor de agua en ascenso se condensa en cristales de hielo que chocan entre sí, transfiriendo cargas. Las partículas más pequeñas con carga negativa ascienden la columna, mientras que las grandes y de carga positiva bajan a la superficie. Esto crea un circuito. Cuando hay mucho desequilibrio entre las cargas, se libera un relámpago. La erupción cataclísmica no solo generó relámpagos, también diezmó el paisaje volcánico, Hunga Tonga y Hunga Hapai. Por desgracia, la nueva isla se llevó parte de las otras. La isla de 2015 desapareció y de Hunga Tonga y Hunga Hapai solo quedó una fracción de lo que eran. El estallido fue tan grande que las estaciones climáticas detectaron una onda atmosférica y se creó un tsunami de 20 metros que cruzó 10.000 kilómetros por el Pacífico, causando muertes hasta en Perú. Por suerte para la familia Singh, estaban navegando por Nueva Zelanda, lejos de su hogar en Tonga, que está a 60 kilómetros del lugar de erupción. Recibimos un mensaje de un amigo nuestro diciéndonos que había alerta de tsunami en Tonga y que el volcán había erupcionado. Un par de minutos después, perdimos la comunicación con Tonga. Todas nuestras cosas habían sido destruidas. La aldea sufrió daños catastróficos en la orilla, unas 40 casas o así. Saber que el lugar había desaparecido fue devastador. La vida de la familia Singh cambió para siempre. Ahora vivimos en un barco. Es duro no poder ir a nuestro hogar. Era nuestro pequeño paraíso. Siempre digo que nunca se debe dar nada por sentado. Hay que apreciar lo que uno tiene. Más allá del cómo, el dónde se forman las islas puede ser un fenómeno climático increíble. Por ejemplo, las Islas Feroe, un archipiélago en los gélidos mares entre Islandia y las Islas Británicas. Las Islas Feroe tienen un clima duro. Están dentro de una corriente de chorro atmosférica que pasa por esa latitud y provoca muchas tormentas con vientos muy fuertes. Esos vientos fuertes tienen un gran impacto en una isla en particular. Con menos de 3 kilómetros cuadrados y a 400 metros por encima del océano, Little Demon es tan pequeña que se le considera un islote, pero es conocida por un gran fenómeno climático. Es casi como ver un ovni.
Esta es Litla Dimun, un islote de 400 metros en las Feroe, un archipiélago de 18 islas que se encuentra entre el Atlántico Norte y el Mar de Noruega. Ocupando solo 2 kilómetros cuadrados, es pequeña en estatura, pero tiene la reputación por generar una nube lenticular que la envuelve de manera constante como una manta. El nombre lenticular viene del latín lenticularis, con forma de lente. Es casi como ver un ovni. Son formas increíbles. En Litla Dimun, estas formas increíbles se crean como un resultado de unas condiciones atmosféricas únicas. Las nubes lenticulares van con la topografía, porque hace falta que el aire suba y luego baje por esas pendientes para generar esas nubes con forma de lente. Cuando el aire húmedo sopla hacia arriba y hacia abajo, el aire más frío condensa la humedad y forma una nube. Cuando el aire baja la pendiente, se calienta y la nube se evapora, creando la ilusión de una sola nube que rodea la isla. Puede formar un gorro sobre la propia montaña que a veces se define como píleo. Ese término significa gorro en latín. Las formaciones sobre la diminuta Litla Dimun son únicas. A esas nubes a veces se las define como nubes lenticulares fijas. Se quedan en esa zona y no se mueven. Los vientos en constante movimiento en la misma dirección crean una cinta transportadora, manteniendo la nube en la misma posición. Mientras las condiciones se mantengan iguales, la nube estará ahí todo el día. Desde el espacio se pueden observar patrones de nubes aún más extraños en algunas islas. Los vórtices de Kármán o calle de vórtices son uno de los rasgos más fascinantes de la atmósfera. Para mí es magia atmosférica. Las calles de vórtices de Kármán son patrones de nubes giratorias que aparecen de forma misteriosa con el viento en algunas islas. Pero ¿cómo se forman estos inusuales vórtices? La clave para desvelar este secreto es la física. Cuando un viento dominante choca con una isla, se parte en dos corrientes. Esta disrupción hace que el aire y sus nubes subsecuentes roten en espiral, como cuando una roca gigante parte una corriente de agua. Giran en direcciones opuestas, dependiendo de por qué lado de la barrera entren. Si siguen el curso de mi mano, girará al contrario de las agujas del reloj. Si pasa por este lado, lo hace en el sentido de las agujas. Esto hace que haya vórtices opuestos. Por eso las llamamos calles de vórtices, porque van uno tras otro por una calle atmosférica. Algunas islas son famosas por producir estas formaciones increíbles. La isla de Jeju en Corea del Sur es una zona idílica para eso. Es una isla ovalada. Tiene una cumbre justo en el medio, que es lo que hace de pared divisoria en mitad del océano para los vientos que luego crean los vórtices. Estos vórtices pueden ser peligrosos. Si alguien estuviera volando alrededor de la isla a favor del viento, mientras se está formando un vórtice, podría sufrir muchas turbulencias en esa zona, así que los pilotos suelen evitarla a toda costa. Los mismos vientos que crean tales bellezas también pueden causar destrucción. 1 de noviembre de 1965, Yorkshire, Inglaterra. Una serie de torres de refrigeración de plantas eléctricas dominan el paisaje. Estas torres pueden medir de 30 a 60 metros, pero por cuestiones de ingeniería, sus paredes son de apenas 20 centímetros de grosor. Están hechas para aguantar la presión vertical, pero no tanto la horizontal. Aquel día, una tormenta produjo vientos de 130 kilómetros por hora. Cuando chocaron con la primera torre, crearon una calle de vórtices Kármán. A favor del viento, son demasiado potentes para que las torres los aguanten. En cuanto los vórtices comenzaron a pasar uno tras otro, la estructura de la torre comenzó a fallar. La siguiente torre alineada colapsó, y la siguiente también.
La culpa no fue solo de las calles de vórtices de Kármán. El error humano también jugó un papel. Fue la construcción, la ubicación y la orientación de esas torres en el lugar equivocado, lo que produjo el daño y posterior colapso de 3 de ellas. A 10.000 kilómetros de distancia se encuentra otra isla volcánica, La Reunión, situada en el Océano Índico a unos 640 kilómetros de la costa de Madagascar. La isla de La Reunión se formó hace unos 2 millones de años. Se considera que es una de las islas más activas volcánicamente del planeta, con más de 182 eventos volcánicos desde 1700. La estrella de este show es Piton de la Fournaise, que se eleva a 2.400 metros por encima del nivel del mar. Este volcán es uno de los más activos del planeta, erupcionando una media de cada 9 meses. Su rasgo más distintivo son sus bordes, que miden más de 3 kilómetros de alto. Estos barrancos guardan un secreto que podría devastar el planeta. Veamos cómo. Durante una erupción, el magma en una cámara bajo un volcán sale hasta vaciarla. El apoyo que le da el magma desaparece y el volcán se hunde hacia adentro. A esto se le conoce como colapso de caldera. En La Reunión ocurre en intervalos regulares, a veces tirando trozos enormes del barranco al océano y desplazando enormes cantidades de agua. Durante un colapso de caldera hace 250.000 años, se estima que generó un tsunami de más de 240 metros de alto. Se cree que habrá otro colapso de caldera en los próximos 80.000 años. Eso significa que la parte este de la isla terminará en el océano y posiblemente causará otro tsunami. Un tsunami de 240 metros devastaría las costas y destruiría sus ciudades. Mientras que el inevitable colapso del volcán amenaza nuestro futuro, los visitantes de La Reunión afrontan un claro peligro presente en las aguas de la isla. Tiburones toro. Los tiburones toros son famosos por atacar o incluso matar a la gente. Curiosamente, Piton de la Fournaise podría tener parte de la culpa. Cada año, miles de personas visitan Piton de la Fournaise en la isla de La Reunión. Este volcán se alza 240 metros y es uno de los más activos del mundo. Pero en el cálido Océano Índico que rodea la isla, acecha otro peligro. Tiburones toro. Los tiburones toro pueden encontrarse en arrecifes de coral en entornos cálidos y subtropicales. Las mismas condiciones que se encuentran en La Reunión. Allí los tiburones toro adultos pueden alcanzar los 3,5 metros y pesar hasta 200 kilos. Todos los tiburones pueden ser agresivos bajo ciertas circunstancias, pero los toro, debido a su tamaño y naturaleza, pueden ser algo más agresivos que otras especies. Pero los tiburones no son lo único que hay en el agua. Yo considero que La Reunión es la meca del surf. Hay unas olas excepcionales en el lado más húmedo y lodoso de la isla, pero la humedad y el lodo crean agua turbia de la que le gusta a los tiburones toro. En La Reunión, esta combinación tiene consecuencias letales. Desde 2011, el número de ataques y avistamientos de tiburón se ha desbordado. Sobre todo el número de encuentros letales. Fueron ataques terribles. En algunos casos hubo desmembramientos. Esas tragedias ocurrieron a plena vista en playas muy populares. Los tiburones toro son responsables del 90% de esos casos. Curiosamente, algunos expertos creen que Piton de la Fournaise y su clima podrían desvelar el secreto tras los ataques. La lluvia y las crecidas arrastran los sedimentos del volcán hacia los someros donde acechan los tiburones toro. Esos sedimentos enturbian el agua, dándoles protección y un entorno ideal para cazar y aparearse. En los últimos 8 años ha habido más de 20 ataques, 11 de ellos letales.
En 2013, el gobierno de la isla tomó una medida sin precedentes. Fue tal el miedo que las autoridades de La Reunión prohibieron el baño y el surf en toda la isla, salvo algunas lagunas que tenían barreras de arrecife alrededor. En 2015 se pusieron redes para tiburones en 2 playas y un grupo de detectores patrullando las aguas. Nelly Guichard es una de ellos. Mi trabajo es ir a los puntos donde se hace surf, bucear y buscar tiburones. Es un trabajo muy peligroso. Los detectores trabajan en equipo usando una variedad de herramientas. Aquí es donde ponemos todo el equipo. Todas las GoPros y los arpones para guardar distancia con los tiburones. Los detectores forman una barrera humana para proteger a los surfistas. La primera barrera son los buceadores. Buceamos justo detrás de los surfistas. Luego hay un primer barco con una persona que maneja un dron que ilumina a los alrededores del barco. Y a continuación hay otro barco con todo el equipo. Pueden ver a 360 grados bajo el agua con sus cámaras subacuáticas y envían los vídeos por wifi a quienes están en la playa. Es un trabajo de alto riesgo, pero para Nelly la recompensa vale la pena. No me da miedo. Espero poder ver un tiburón algún día, sin agresividad ni nada. Mi deber es prevenir y asegurar el bienestar de todos. Los ataques siguieron durante 8 años y de repente pararon. El último ataque de tiburón en La Reunión fue en 2019. No ha habido un ataque desde entonces. El porqué es incierto. En 2023 gran parte de las playas de la isla permanecen cerradas. Creo que ya se puede decir que la crisis de tiburones de La Reunión ya ha pasado. Eso no implica que no vaya a haber una nueva oleada de ataques mañana, pero esta ya se ha terminado. Aunque algunas islas son peligrosas para los humanos, otras nos dan protección contra huracanes, como las Islas Barrera. Las Islas Barrera son largas y lineales, paralelas a la costa. Es un cúmulo de arena que sirve de barrera entre el océano y tierra firme. Estas islas se han ido formando por la geología durante miles de años. Para desvelar cómo estos centuriones costeros protegen la tierra, debemos mirar aquello de lo que nos protegen. Las Islas Barrera hacen de línea de defensa contra la marejada ciclónica. La marejada ciclónica es un ascenso anormal del agua causado por un ciclón tropical. Durante un huracán, los vientos fuertes mueven cantidades enormes de agua hacia la costa. En los someros, el nivel del agua sube y ésta se mete hacia adentro, inundando urbanizaciones. Si a eso le añadimos oleaje, el resultado puede ser catastrófico. Cuando se forman, las Islas Barrera pueden romper cualquier ola antes de que golpee la costa y por lo tanto la protegen. Crea una barrera contra eventos mayores que de lo contrario causarían un gran impacto en la tierra. Los bancos externos son una línea de islas barrera que protegen las zonas pobladas de Carolina del Norte. Se dividen en 3 zonas y tienen entre 10 y 12.000 años. Es un entorno único en el que hay aldeas construidas y separadas por kilómetros de playas vírgenes y salvajes. Aunque el clima de los bancos externos es ideal para vivir, su ubicación pone a las islas a merced de los huracanes. De hecho, la costa recibe una media de 2 tormentas tropicales al año, como el huracán Dorian, un monstruo de categoría 5 que primero golpeó las Bahamas en septiembre de 2019 antes de ir al norte. Fue perdiendo fuerza con su ascenso por el este, llegando a los bancos externos el 6 de septiembre
como un categoría 1. Los vientos de entre 110 y 140 kilómetros por hora no son nada para los bancos externos. Entonces llegó la marejada. Las olas golpearon el frontal de la isla con una marejada de 2 metros que destrozó 11 kilómetros de carretera. En la isla Ocracoke, la dueña de la tetería, María Holt, y su madre se refugian en un piso encima del negocio. Estábamos viéndolo y era un paso, 2 pasos, 3 pasos y ya estaba en la tienda. Y no parecía que fuese a parar. Ahí fue cuando vimos cosas flotando. Horas después, la tormenta empieza a sosegarse. Cuando la lluvia y el viento bajaron un poco, fue cuando empezamos a ver gente, sobre todo bomberos y voluntarios, sacando a la gente con barcos y esquifes. La tetería fue destruida por la tormenta. Estaba inundada. Y el sedimento que se metió olía como si estuvieras en el mar. María terminó reconstruyendo y reabriendo su tetería, pero fue de las pocas que pudo. Más del 70% de los negocios recibieron algún tipo de daño, así que hacía falta mucha recuperación antes de que pudieran reabrir la isla al público. Para quienes eligen seguir viviendo en las islas barrera de los bancos externos, el pronóstico es ominoso. Pienso que los bancos externos están pagando el pato del cambio climático y el ascenso del nivel del mar. Se ven casas cayendo al mar, infraestructuras como grandes autopistas destruidas por la marea, por no hablar de las tormentas con nombre. Esas cosas están ocurriendo y cada vez más a menudo. Mientras el nivel del mar siga subiendo, la existencia de algunas islas se verá amenazada, sobre todo aquellas que apenas sobresalen de la superficie. ¿Qué nación insular tiene el terreno más bajo del planeta? ¿Qué nación insular tiene el terreno más bajo del planeta? La respuesta es las Maldivas. Un 80% de las 1.190 islas que componen las Maldivas están a menos de 1 metro por encima del nivel del Océano Índico. Esas son malas noticias en un tiempo de cambio climático. Una de las consecuencias del calentamiento global es que los glaciares, las zonas frías y glaciares del planeta se están derritiendo y esa agua en exceso está yendo al océano. Eso es parte del motivo por lo que se estima que el nivel del mar va a subir entre medio metro y 1 metro al final de este siglo. Si vives en una isla, estás rodeado por el mar y eso es un factor importante. De hecho, la comunidad científica cree que algunos estados insulares del Océano Índico podrían desaparecer por la subida del nivel del mar. Las Maldivas podrían ser una de las primeras naciones isleñas en desaparecer bajo las olas. Pero algunos ingenieros tienen una idea brillante para salvar las islas. Veo un futuro en el que tendremos ciudades híbridas, una mitad en el agua y otra en tierra, lo cual nos da una receta totalmente nueva de ciudades futuristas. La idea empieza en Países Bajos, un lugar que está bajo el nivel del mar y tiene tendencia a inundarse. El arquitecto Koen Olthuis ha estado diseñando una casa flotante eficiente. La casa puede moverse 5 metros hacia arriba y hacia abajo de manera vertical. Eso es ideal para cualquier tipo de marea. Tras desplegar con éxito edificios que pueden subir y bajar en Europa, aquí tenemos el teatro flotante en Lyon, Francia. En 10 o 15 años podemos moverlo a otra ciudad. A la empresa de Koen le han encargado un proyecto todavía mayor en las Maldivas. Su solución al creciente nivel del mar es construir una ciudad flotante dentro de una laguna protegida cerca de la capital de Malé. Es un lugar en el que hay menos olas que en mar abierto. Es mejor que una ciudad remota en mar abierto en la que habría que lidiar con olas de hasta 5 o 10 metros, o incluso tsunamis y huracanes. Parte de la tecnología de estas ciudades masivas ya están en uso en alta mar.
Las petrolíferas son estructuras flotantes gigantes que pueden usarse para edificios anti-inundaciones e incluso antimareas. La ciudad flotante de Kun en las Maldivas podrá tener hasta 30.000 habitantes. Como veis, hay 13.000 unidades que siguen estos patrones rectos y triangulares. Pero ¿cómo de posible es esta obra de ingeniería en una nación insular pequeña con recursos limitados? La clave para desvelar este secreto son módulos flotantes. Claro que no vamos a construirla aquí. Vamos a hacerlo fuera de las Maldivas, en otros países y en otros puertos. Las rectas y los triángulos vamos a traerlas ya conectadas en barcos de carga y la ciudad irá creciendo poco a poco. Kun estima que llevará 5 años conectar todos los componentes que requiere una ciudad flotante. El proceso más largo es el de juntar y no el de construir, ya que se pueden volver a separar. Es como alquilarle el espacio a la naturaleza. La influencia de las islas en la innovación y el estudio científico no es ninguna novedad. Hace más de un siglo, un archipiélago se vuelve sinónimo de una de las mayores teorías científicas jamás escritas: las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son unas 15 islas mayores y más de 100 islas pequeñas e islotes. Hay algunas con solo 700.000 años de edad, mientras que otras tienen hasta 4 millones de años. Ubicadas en el Anillo de Fuego a 960 kilómetros de Ecuador, estas islas las creó un punto caliente de magma. El punto caliente se encuentra bajo las islas más occidentales, formando una nueva generación de islas que terminarán moviéndose hacia el este, bajando hasta el lecho marino. Las Galápagos son el hogar de más de 9.000 especies. Pero en 1835 solo hizo falta una para iluminar al famoso científico Charles Darwin. Cuando fue allí vio las semillas de la idea de la selección natural y la evolución. Las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico en el Océano Pacífico, está lleno de lugares únicos para explorar. Pero son más conocidas por inspirar la teoría de Charles Darwin sobre la selección natural y la evolución, que publicó en 1859 tras visitar la isla 24 años antes. Cuando fue allí, vio las semillas de la idea de la selección natural y la evolución, porque los pinzones de cada isla tenían un tipo de pico diferente. Los pinzones no viajan entre las islas y cada una tiene una población diferente. Darwin teorizó que los diferentes picos en diferentes poblaciones separadas por el mar fueron adaptaciones al medio para poder sobrevivir. Era selección natural. Estos rasgos se pasaron a sus descendientes, creando una evolución gradual en el pico del pinzón. Esa separación permite que las especies evolucionen de maneras diferentes, mediante la selección natural, impuesta por fuerzas del entorno que les rodea. Darwin no solo vio la adaptación de los pinzones, también en otros animales aislados en islas diferentes. Pero ¿cómo quedaron separadas y varadas por las Islas Galápagos en primer lugar? Las islas están separadas por demasiada agua para que los animales puedan ir de una a otra nadando o saltando. La clave para resolver este misterio se halla bajo el agua. Durante la última glaciación, el nivel del mar era 120 metros más bajo que ahora, y todas esas islitas entre las grandes eran como peldaños que permitía moverse a los organismos. Hoy día, las aisladas Galápagos siguen siendo laboratorios vivientes donde los científicos estudian cómo cada especie se ha adaptado a su isla durante miles de años. Cada isla tiene su propia especie de tortuga gigante, y de hecho hay diferentes especies dentro de una misma isla en la zona alta y en la baja.
Los delicados ecosistemas del archipiélago Galápagos se benefician de su clima idílico y su ubicación. No es tan húmedo como el resto de trópicos y tampoco es tan cálido. Eso se debe a la circulación oceánica que trae agua fría a la superficie. El agua fría trae nutrientes ricos a la superficie que son las bases de la cadena alimenticia de la isla. Esto las vuelve el comedero perfecto para 32 especies de tiburón, sobre todo para el icónico tiburón martillo. Puede haber cientos de ellos merodeando la costa, pero hay algo que acecha las aguas de las Galápagos y que amenaza su delicado ecosistema cada año. El Niño tiene un impacto muy profundo en las Islas Galápagos. El Niño ocurre en el Océano Pacífico Este, cuando las corrientes cálidas desplazan las aguas más frías. Durante el Niño, las corrientes que traen agua fría rica en nutrientes quedan bloqueadas. Cuando eso ocurre, vemos colapsos en las poblaciones de flora y fauna que depende de ellas, y su recuperación lleva años. Los eventos de El Niño tendrán un impacto mayor que solo en el microcosmos de las Galápagos. Algunas investigaciones sugieren que el Niño será más frecuente e intenso, lo cual podría tener impactos devastadores en el ecosistema de las Galápagos en concreto, pero también en el resto del mundo, donde el Niño afecte los patrones climáticos. Ya sean forjadas en los hornos de la Tierra o por el tiempo y las mareas, las islas nos llenan de maravillas. Son como microplanetas que pueden albergar ecosistemas sin igual. Microcosmos dentro de la Tierra y uno de sus muchos secretos.